La compulsión a la repetición, en este caso hace referencia a un concepto psicoanalítico en el cual las personas suelen a repetir lo que anteriormente experimentaron para revivir algún tipo de trauma o situación y ver si esta vez lo pueden solucionar. Esto se ejemplifica en un libro que se llama La clase del griego, escrita por Han Kang, en donde básicamente a la chica le empieza a generar mutismo, entonces se registra o accede a clases de griego, en este caso para poder, paradójicamente, a través de una lengua muerta, que es el griego, empezar justamente a poder volver a expresarse en el habla. Em, pero luego sabemos que en el pasado ella tuvo mutismo de niña también. Y en este caso, pues podemos hacer la introspección o la reflexión o la pregunta de este, por qué este mutismo, ¿no? Si una vez ya salió de ese mutismo, creo que fue a través de estudiar el francés de niña o de más joven y le vuelve a dar ese mutismo, que incluso no sé, desconozco si en la historia, porque voy como a un cuarto de esa historia, pero desconozco si va a llegar a ir como con una psiquiatra o como con algún psicólogo, porque hasta ahorita no lo ha hecho. Entonces no sabemos qué tanto o qué tanta de su enfermedad o de este mutismo es psicosomático, es decir, que tiene algún origen psicológico y no tanto orgánico o que sea biológico o por alguna situación neurológica, por ejemplo. También me recuerda al concepto de Tony Robbins, porque creo que sí era Tony Robbins el que decía, o alguien de superación personal que comentó que cuando tú quieres lograr una meta, simplemente recuerda cómo la lograste la última vez y repite los mismos pasos antes de lograr la meta, o sea, los pasos predecesores a la meta. Recuerdo que una vez le pregunté a un amigo, bueno, un amigo me comentó que quería pasar sus exámenes o sus materias en la universidad y le pregunté, pues, ¿pasaste las materias o los exámenes en la prepa, no? Y me dijo que sí, y le dije, ¿cómo le hiciste? Y dijo, pues, platiqué o hablaba con mis maestros. Entonces dije, pues, haz lo mismo en la universidad, porque como te dio resultados la primera vez, por lógica y por probabilidad, por estadística, te debe de poder dar los mismos resultados. Si sí o si no, pues eso es debatible. Entonces se repite lo mismo para tener éxito, así que el repaso o la repetición es potencialmente reflexiva. Que esto sería el otro lado de la moneda de la compulsión a la repetición, ya que la compulsión a la repetición es justamente una conducta obsesiva en cuanto se repite lo mismo, pero de forma neurótica o a veces incluso aquí en este caso de forma inconsciente. Eh, si se vuelve a repetir lo mismo de adrede, sería con conciencia. Una vez que se verbaliza y se hace explícito aquello que hasta ese punto estaba de forma inconsciente manifestándose, entonces ahí podríamos hablar de que ya es reflexivo, es incluso crítico, es estratégico porque lo estás utilizando para, para un objetivo. Entonces, en este caso, el repaso, que lo vamos a ver ahorita también un poquito más a fondo, ya que tiene que ver con la memoria y con este aspecto mental de la repetición, pero el repaso o la repetición en este caso, haciendo referencia a la compulsión a la repetición, tiene ese potencial de ser reflexivo si se vuelve consciente. La compulsión a la repetición también se puede decir que tiene como característica el optimismo, ya que de alguna forma estás mencionando o estás diciendo al efectuar las acciones, esta vez sí. Te estás diciendo, tal vez no funcionó la primera vez, pero esta vez sí. Perdón. Estoy muy consciente que en este caso se puede llegar a entender esto como lo que dicen que es la definición de la locura,
en el sentido de que la locura es repetir lo mismo o hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Em, Obviamente aquí no se trata de repetir exactamente lo mismo o incluso de estar en las mismas condiciones, porque cuando repites algo, pues estás en diferentes condiciones. Porque yo creo que la repetición es una forma de catarsis, ¿no? Es una forma de que tú puedes también, pues justamente hacer eso de forma optimista, solucionar esos problemas que no has solucionado antes, aprender lo que tienes que aprender, pero sí, perdón, pero sí cambiando de enfoque eh, tus estrategias, cambiando tu percepción, cambiando tus técnicas, lo que vas a hacer, pensando diferente, aprendiendo mientras estás aprendiendo esa forma de solucionar esos problemas. Entonces, la clave también es, dice, pero la clave es hacer menos, que significa hacer las cosas diferentes. En este caso, aquí de nuevo, o sea, tú dices, y esto va muy de la mano con traumas, pero yo lo generalizo y puede ser hacia cualquier cosa. Por ejemplo, si en el trabajo pasado me peleé con mi jefe y me corrieron, en este trabajo veo que me empiezo a pelear con mi jefe y sé que puedo terminar a fin de cuentas también despedido. Entonces, en este caso, tal vez es estar en la misma situación, pero en vez de hacer más, incluso puede ser como algo autoconclusivo o la profecía autocumplida de decir, me voy a asegurar que esta vez no pase, hacer más. Tal vez esa no es la respuesta. La respuesta es justamente lo contrario, que es hacer menos. En el sentido de hacer, en el sentido, por ejemplo, de que también es hacer, pero en el sentido de aprender, por ejemplo, de leer libros, de discutir los problemas que tú tienes con otras personas, de ver videos, de buscar información. Eso sí, yo creo que es vital para que puedas justamente efectuar diferentes acciones. Entonces, la cosa es hacer las cosas diferentes. Ahora, aquí entraríamos en el problema otra vez de, pero tenemos control sobre nuestro destino, porque de nuevo, o sea, pueden ser cosas como, bueno, la profecía autocumplida o cosas autoconclusivas o encerradas en el mismo bucle. En este caso no entrarían muy aquí, pero por ese camino vamos. Recientemente hemos hablado de el predeterminismo, el determinismo y cómo se enfrenta, cómo choca con la idea de libertad, de libre albedrío, también cómo choca con las ideas de la moral, de las decisiones, de la ética, en donde tenemos esa libertad limitada, yo diría, y también del inconsciente, el inconsciente y su rol en esto del destino, que tal vez es lo que nos está llevando en mayor cantidad a la toma de decisiones, a ciertos momentos, a ciertas situaciones de la vida. Aquí hay una historia que está en el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que se llama La muerte de Teherán. Y la muerte de Teherán básicamente es como un párrafo, es una historia muy breve de creo que es un rey y va con su asistente y entonces el asistente sale corriendo de algún lugar hacia el rey y le pide el caballo, le pide un caballo para huir a Teherán. Entonces se va súper asustado y con miedo. Y entonces, porque creo que le comenta al rey, vi a la muerte y me tengo que ir de aquí. Entonces, en este caso, el rey llega luego, creo que a la casa de donde salió el asistente y le pregunta a la muerte que por qué lo espanta. Y la muerte dice, no lo espanté, solamente me sorprendió que estuviera aquí porque esta noche tengo una cita con él en Teherán, ¿no? Entonces, justamente, y aquí, por ejemplo, otro ejemplo es el complejo de Edipo, ¿no? La historia de Edipo, en donde la profecía de Edipo creo que dice que él iba a matar a su papá y creo que iba a terminar con su mamá.
o sea, teniendo relaciones y casándose con su mamá. Entonces él huye para que eso no se lleve a cabo y por cosas de la vida termina justamente derrotando a un rey, matándolo y quedándose con su mujer, los cuales eran sus padres, ¿no? Entonces también aquí tenemos, y así, o sea, hay historias, películas, la del efecto mariposa, otra que como si fuera la última vez o como si fuera la primera vez, o sea, historias que tienen este mismo concepto del que estoy hablando, de el libre albedrío siendo limitado, el destino por encima de las cosas o el inconsciente, o vamos bien al contexto, a tu familia, a tus amigos, a, tú eres quien eres por la cultura en la que naciste, por tu genética, o sea, realmente tú no tienes libre albedrío, ¿no? Bueno, esta idea de que entonces realmente puedes cambiar las cosas, realmente puedes tú decidir la compulsión a la repetición, ¿qué tal si es inconsciente y siempre es inconsciente? ¿Cuántas cosas, no? El cuadrante de lo que sabes, de lo que no sabes que sabes y de lo que sabes que no sabes y también de lo que no sabes que está completamente escondido. Em, en este caso, dice, pero puede ser bueno en el sentido también, por ejemplo, la compulsión a la repetición o repetir ciertos patrones, dejando de un lado por el momento lo de qué tanto es el destino o qué tanto está a cargo el destino o el contexto o qué tanto estás condicionado, porque en ese tema ya lo concluí hace tiempo que es mitad y, bueno, no mitad y mitad, pero la mayoría estás controlado y tienes un espacio, ¿no? Que es como la metáfora o la analogía ahí es, puedes mover, así como puedes mover tu pie dentro de tus zapatos, esa es la libertad que tú tienes y estás limitado por tu contexto, que es básicamente como tus zapatos. Bueno, entonces, ¿puede llegar a ser buena la compulsión a la repetición? Por supuesto. Yo, por ejemplo, en mi caso específico, hace muchos años empecé a trabajar y tuve un jefe. Y ese jefe, pues yo siento casi, casi, no sé si me vio como un hijo o tipo así, pero me ayudaba, o sea, me echaba la mano, me orientaba en el sentido de decirme cómo hacer las cosas. También su forma de ser era muy práctica. Yo recuerdo muy bien que para las clases me decía, ya después de que me capacitó y todo, me sentó y me dijo, pues sí, esto es lo que haces, just do your thing, ¿no? Haz lo tuyo. Y me pareció muy bueno, o sea, no estar como muchos otros jefes o jefas que están fregando, que están micromanaging, que están, haz esto, haz, o como que siempre te quieren ver ocupado. O sea, no, si no hay nada que hacer, pues, pues aquí te quedas igual que yo, así nada más. Te pones a hacer otra cosa, a pensar, a leer, yo qué sé. Y, y eso me pareció muy práctico. Y en la actualidad sigo teniendo, no el mismo, pero un jefe más o menos igual, que es muy práctico, que pues simplemente las cosas como son, que nos entendemos como muy bien. Entonces, no sé si inconscientemente busqué esto, repito este patrón, pero en este caso quiero hacer como la observación de que la compulsión a la repetición no siempre tiene que ser negativo, porque se asocia mucho al trauma, se asocia mucho a... Un ejemplo clásico es em, rompiste con tu ex porque te engañaba y ahora encuentras a este otro que también te engaña y lo vas a dejar y vas a buscar otro que también te va a engañar y así, ¿no? Y como se ejemplifica mucho esta compulsión a la repetición en las relaciones tóxicas, en las relaciones sentimentales tóxicas, pero de nuevo yo creo que podemos generalizar, lo podemos amplificar, incluso a decir que tiene como también aplicaciones en terrenos positivos o que benefician tanto a ti como a la otra parte. Este, porque pues yo puedo decir, ¿y qué obtienen ellos de mí? ¿No? Yo obtengo guía, por ejemplo, yo obtengo dirección, yo obtengo liderazgo de estos jefes, practicidad, comodidad, no estar como enfrascándonos en los detalles. ¿Y ellos qué obtienen de mí? Pues tal vez obtienen lealtad, obtienen mi compromiso, mi responsabilidad, obtienen el hecho de que saben que van a tener un empleado
con el cual pueden contar. Reliability, ¿no? O sea, como ser confiable, dependen de mí, o sea, hasta cierto punto porque pues soy empleado. Entonces, en este caso, y aquí dice, bueno, en el sentido negativo o incluso positivo, pero en el sentido negativo más que nada, para poder detener, por ejemplo, vamos con el ejemplo clásico de la relación tóxica. Otra vez vuelves a salir con alguien que te es infiel, ¿no? ¿Por qué siempre todos son malos, todas son malas porque me engañan, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que se detenga esto? Pues en primer lugar, en teoría se supone que se detiene cuando se simboliza. ¿Y cómo se simboliza? Pues el lenguaje, la comunicación son símbolos, símbolos escritos, símbolos verbales, vocales, eh, vocables, no, verbales, sí. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la importancia de nombrar algo, de recordarlo, de interpretarlo, que es básicamente lo que hacemos en terapia, ¿no? De alguna forma, es justamente como Voldemort, ¿no? Me acuerdo a Voldemort de Harry Potter que dicen, el innombrable. No, o sea, no lo menciones. ¿Por qué? Pues porque no lo quieres ver, porque no quieres traerlo a la luz, porque quieres que siga escondido, alejado, distanciado de ti, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le tienes miedo. Entonces no lo nombres para no invocarlo, ¿no? Y no invocarlo de para que te afecte, sino invocarlo para verlo y entonces sí poder regularlo, manipularlo, cambiarlo, ajustarlo. Entonces, en este caso estaríamos hablando justamente de nombrar aquello, recordarlo, interpretarlo y de esta forma entonces sí poder modificarlo, ¿no? Una vez que ya, que es como menciona, ¿no? El primer paso para solucionar cualquier problema es primero reconocer que hay un problema. Entonces, en este caso, y eso conlleva responsabilidad individual. O sea, decir, en este caso, pero es muy difícil, ¿no? Que las personas digan, pues es mi culpa que que esté saliendo o me esté metiendo con personas que me están engañando, ¿no? En este caso es ¿cómo va a ser mi culpa si yo soy buena persona, etcétera? Pues tienes que reconocer tu participación ahí y una vez que la reconoces, entonces sí poder detectar justamente por qué pasa, interpretarlo. Entonces, en este caso, este es el objetivo de lo terapéutico, ¿no? Poder verbalizarlo para entonces sí empezar a efectuar los cambios que son necesarios. El repaso en este caso entonces es la parte mental de la repetición. La repetición, aquí no quería decir que la repetición es la clave, asociando la repetición, perdón, asociando la repetición con la memoria, porque la repetición también tiene la repetición es más general, tiene implicaciones tanto mentales como físicas. O sea, tú puedes repetir un gesto, por ejemplo, tú puedes repetir una conducta sin pensar, puedes repetir, por ejemplo, este movimiento, ¿no? Lo repito, lo repito, lo repito. Entonces, la repetición no necesariamente es mental. El repaso sí, el repaso como cuando repasas para un examen, lo estudias. En este caso sí tiene más connotación mental y sería aquí el repaso, parte mental de la repetición, tiene que ver con la memoria, que es de alto orden para supervisar y regular. Entonces, luego estaré hablando un poco más de los procesos psicológicos superiores, que en este caso tienen que ver con de alto orden y serían cosas como en como en esto, como la planificación, la creatividad, el pensamiento crítico, el lenguaje, el pensamiento en general, la motivación, la emoción. En este caso tienen la característica de ser características más o fenómenos más voluntarios, intencionados de conciencia, y en este caso el repaso hace referencia a eso porque justamente es lo que te ayuda a supervisar lo que estás haciendo, lo que estás pensando y con base a eso tomar decisiones para persistir, que las cosas sigan iguales o para
regular, cambiar, modificar, ¿no? Entonces, en este caso, ahí sería la importancia de la repetición. En este caso, de nuevo, también llevándole la contra a la connotación negativa que tiene la idea de compulsión a la repetición en psicoterapia, porque, de nuevo, en psicoanálisis, que es simplemente para traumas y así. Bueno, aquí ya hablamos un poquito también acerca de la intención. Vamos a entrar a la diferencia entre percepción de las acciones o impacto versus intención. Esto me sigue llamando mucho la atención. En primera instancia podemos hablar de la intención en la comunicación, que es cuando tú tienes una intención, ¿no? Y, por ejemplo, si le dices a alguien buenos días, ¿por qué le estás diciendo buenos días a esa persona? Tal vez es porque le vas a pedir un favor. Entonces, tu intención del buenos días es establecer contacto con esa persona para posteriormente pedirle un favor o si simplemente saludar a la persona, buenos días, o si por ejemplo es también, que creo que aquí les llaman estrategias discursivas, que son funciones de comunicación. Entonces tú le dices a una persona buenos días porque tal vez quieres platicar con esa persona para pasar el tiempo, para no sentirte sola, ¿no? Entonces puedes decir buenos días y en este caso eso te va a llevar a la plática con esta persona. Entonces tu intención es platicar o tu intención es preguntar acerca de la hora o tu intención es preguntar acerca de, no sé, si estás esperando en fila en algún lugar, en algún hospital o en alguna oficina del gobierno y hay mucha gente. Buenos días, tal vez la intención de ese buenos días es justamente preguntar acerca de los trámites, preguntar, adquirir información, ¿no? Puede haber muchas diferentes, muchas intenciones, pero en este caso, una cosa es la intención y otra cosa es la acción o el impacto que la otra persona recibe. Este fin de semana, por ejemplo, estábamos platicando acerca del humor, del chiste, de la broma, de la burla, y estábamos en una parte, en un momento de la plática, empezamos a ver si era responsabilidad del emisor o del receptor, de quién es responsabilidad, cómo obtienen o cómo reciben el mensaje, si se ofenden o si no se ofenden. Entonces estaban comentando que la responsabilidad total es del receptor, incluso si la intención del emisor o de quien dice el chiste es ofender o atacar. Mm, yo diría no tanto porque tiene que ver también con otras cuestiones como incitar a la violencia y los límites de la libertad de expresión, pero sí es como para considerar qué tanto la intención de la persona eh, afecta o no, porque luego también, por ejemplo, hablamos de las buenas intenciones, ¿no? Y esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Cuando una persona, no sé, te tira el café y te dice, no, esa no era mi intención, o mi intención era solamente agarrar el azúcar, ¿no? Y aquí entramos en el terreno de los accidentes, que podemos decir entonces qué tanto de eso realmente fue un accidente y qué tanto era como un lapsus, ¿no? Como inconsciente de que realmente tal vez tenías coraje por otra cosa y lo desquitaste así, ¿no? A través de un accidente, porque el impacto es que ya me tiraste el café caliente encima y ya me manchaste mi ropa, etcétera, ¿no? Que es un ejemplo también clásico para ejemplificar eso nada más. Pero como eso hay muchas situaciones. Entonces, la intención se puede analizar desde esa perspectiva. También se puede decir, pues, cuando tú tienes ¿qué es una intención? Pues es un objetivo. Tú quieres lograr este objetivo, ¿no? Tal vez hacer sentir bien a la persona, tal vez platicar con esa persona. O sea, el objetivo, que es la intención, es esta, pero en el camino entre intención y objetivo, pues tiene que recorrer todo un proceso que se puede ver, que puede obstaculizar el objetivo a fin de cuentas. Y lo que termina por pasar es que no cumples tu objetivo y luego parezca
que tu intención o tu objetivo era otro, el de, por ejemplo, causar daño, o al revés, ¿no? Tal vez lo que quieres es causar daño o tu intención es mala, pero terminas haciendo algo bien, ¿no? Que es eso, luego cuando lo vemos en películas, eso es algo cómico, ¿no? Como si por ejemplo destruyes algo y dices, los odio a todos, y luego todos aplauden porque creen que es como tu performance o tu espectáculo y la persona así como de, ok, gracias, no era mi intención, pero pues ya que, ¿no? Entonces, sí, ahí hay que tener cuidado porque la intención pues siempre se esconde detrás de la mente de la persona, o sea, o en la mente de la persona. No sabemos realmente, incluso si llega a decir, esa no era mi intención y tal vez sí puede mentir, ¿no? Entonces, la intención aquí podemos ver que se puede llegar a deformar, ¿no? Puede llegar a cambiar como de parecer, por así decirlo. Y bueno, también tenemos las reservaciones, que son otra forma de pensar acerca de las cosas. Las reservaciones, a mí con reservación yo me figuro o me pongo a pensar en las reservaciones que uno hace cuando va a un restaurante, ¿no? Y tienes que reservar la mesa, pero no, en este caso no sería algo así. eh, Disculpen, pero sí tiene esa connotación, bueno, sí tiene ese sentido de decir, la reservación en última instancia limita, ¿no? Este, esconde hasta cierto punto, ¿no? Tienes reservas. O me reservo mi comentario, por ejemplo. O sea, me lo guardo, lo escondo, lo oculto, ¿no? Las reservaciones nos permiten no exponernos ni arriesgarnos. Entonces, en este caso, sí tienen una utilidad, tienen una función. La función en este caso es que no causemos, se puede decir, mm, que no nos expongamos a los posibles peligros que pueden haber, tanto físicos como mentales. Las reservaciones, sin embargo, también pueden ser, bueno, como comenté ahorita, pueden llegar a ser mentales, emocionales o psicológicas. Esto es interesante porque entonces ya entraríamos en el terreno, bueno, ya estamos en ese terreno desde que estábamos hablando de la compulsión a la repetición, eh, de la censura, ¿no? Que en este caso algo interesante entre los conceptos de Freud, que era el yo, el super yo y el ello, comentaba el libro que estaba leyendo, que es, que es este de aquí, El inconsciente a debate, comentaba que el yo es, por así decirlo, consciente, pero también puede llegar a ser este preconsciente y tiene inconsciencia también, o sea, está en el terreno inconsciente, mientras que el inconsciente es el ello y el super yo es censura. La censura aquí yo la podría entender en primera instancia como contextual, de nuevo, limitante desde afuera, que tú también te limitas por dentro mentalmente, pero tú te limitas por dentro porque el afuera te ha enseñado cómo hacerlo, que en este caso se llamaría ética o moral, ¿no? Las normas sociales, las leyes, etcétera, normas religiosas, normas de etiqueta, de convivencia, etcétera, consensos, todas estas cosas regulan la conducta humana, ¿no? En última instancia y censuran también de alguna forma. Por eso también uno de los objetivos de terapia, por ejemplo, en psicología, em, es subliminar, es lograr, que es el trabajo de la sombra, la integración de la sombra, que creo que la sombra y el ello y el inconsciente van de la mano, o sea, se parecen o tienen rasgos en común, porque la sombra es justamente integrar esa parte oscura de ti, viciosa a los males, lo que tienes como que no quieres que nadie sepa de ti, pero que tienes como esa necesidad de satisfacer también esas exigencias que te pide tu ser, pueden ser emocionales, físicas, mentales, sexuales, que normalmente en el psicoanálisis todo es sexo, entonces tiene que ver con la libido. Yo difiero ahí un poco, no creo que todo sea sexual, pero bueno,
Creo que es una de las características del psicoanálisis llevarle la contra a lo sexual y el psicoanálisis oponerse diciendo que no, que todo es sexual, nada más no lo estamos viendo, tal vez tenga razón y no lo estamos viendo o incluso lo estamos censurando de forma inconsciente también. Pero bueno, en este caso, las reservaciones mentales, emocionales o psicológicas se me hacen un poco innecesarias porque pues realmente no pasa nada en el terreno físico. O sea, si piensas de una forma o de otra, bueno, sé que pueden llevar a desbordes emocionales o situaciones complejas, pero diría para la mayoría de los casos creo que están bien. Tal vez la gente ahí tal vez nada más no quiera hablar de ciertas cosas o no los ha abordado, no los ha pensado. Incluso yo digo, pues ¿por qué no lo has pensado si es como de lo más privado? O sea, en tu mente nadie más entra, entonces ¿por qué no pensarlo? ¿Por qué no reflexionar? Tal vez tampoco, tal vez también ahí hay como no sé, flojera o evasión, no sé. Bueno, de cualquier forma, en este caso la censura entra de esta forma a través del super yo, que para mí sería como la exterioridad, los mecanismos de defensa o inaccesibles incluso a nosotros mismos, que de nuevo aquí entramos con el concepto de lo desconocido, desconocido, lo que no sabemos, em, cosas que ni siquiera nosotros sabemos que estamos ocultándonos, ¿no? O que ni sabemos que nos estamos ocultando, que ni sabemos que no sabemos. Em, bueno, aquí una de ellas yo diría, puede ser en algún caso, o para mí, en algún caso puede ser ignorado porque significa que mis esfuerzos por pensar, escribir y hablar no valen. Eh, y puedo hacerme también la pregunta, ¿puedo hacerlo mejor, por ejemplo? Sí, a través de la práctica y la repetición. Y aquí otra vez entraríamos con la idea de repetición para mejorar, ¿no? Que en última instancia la práctica, pues es eso, la práctica es la repetición de algo para mejorar o para lograr un objetivo. Si el objetivo es mejorar en eso, pues para lograr ese objetivo, que normalmente lo es cuando se practica para algo o para ganar alguna competencia o así. Sin embargo, la reservación también, como comentaba al inicio, excluye. Eh, entonces, la inclusión levanta reservas, eh, levanta reservas, ¿qué? Entonces la inclusión levanta reservas, se abre y se expone. En este caso estaríamos hablando, déjenme ver bien qué es lo que quiero decir aquí, porque si excluye la inclusión levantando la reservación o levanta, es que no entiendo muy bien, levanta reservas, se abre y se expone. Ah, sí, la inclusión, cuando tú incluyes a las personas y buscas la equidad, justamente lo que hoy en día se busca, pues te vas a abrir y te vas a exponer, ¿no? Por eso, sí, levanta reservas, o sea, levanta las reservaciones justamente. La inclusión levanta las reservaciones. Es el peligro, ¿no? De nuevo, o sea, realmente qué tan abierto estás, qué tan preparado y listo y cuántas ganas realmente quieres de exponerte, ¿no? Porque yo diría hoy en día, siento que esta más bien es como una retórica de demagogos, ¿no? En el sentido de decir, sí, vamos a incluir a todos, que quién sabe qué, pero en realidad no, o sea, en la práctica no, o ya no vamos a competir, pero el mercado es súper competitivo, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Entonces, las cosas pueden cambiar en un futuro porque a través del lenguaje se empiezan a cambiar las cosas, posiblemente, pero puede también que no cambien porque pues al momento no han cambiado. Los cambios pueden ser lentos, también podemos decir. En este caso, de nuevo, la gente que se reserva mentalmente sin ningún peligro o puede que sí las haya, de nuevo, con traumas. Entonces aquí hay una correlación interesante que me gustaría nada más destacar, perdón, que es la relación entre el peligro y la reservación. La reservación en este caso se lleva a cabo para evitar el peligro, para disminuir el riesgo, porque mientras menos reservaciones haya, más riesgo hay y más potencial al peligro. Em, no hablar o decir nada también es una forma
de reservación. En este caso sería la reservación de la comunicación o el simbolismo o el lenguaje. Es no utilizar el lenguaje para justamente quedarte con aquello que tú tienes, o si no tienes nada, pues también no decir nada, ¿no? Porque puede haber personas que digan, no, pues no, yo realmente no pensé nada, no reflexioné nada, no tengo nada que aportar, no quiero participar porque pues no tengo nada que decir. Entonces realmente ahí no sería una reservación, ahí más bien sería, pues nada, sería un vacío, ¿no? Entonces hablar de nuevo expone como Freud el inconsciente. Y hay una dicotomía que podemos decir puede ser reservar y ocultar versus exponer, revelar o incluso confesar. Freud aquí destacó que era Tauro y en este sentido pues hizo consciente, trajo a la luz algo muy escorpiano se puede decir, y en el zodiaco pues Escorpio es justamente el opuesto de Tauro. Entonces, son muy parecidos, tienen los dos memoria de hierro, son intensos, profundos, etcétera, femeninos, pero signos femeninos, agua, tierra y así, no como aire y fuego, pero en donde sí se diferencian es justamente en eso, ese es su contraste, algo así como Cáncer y Capricornio, que Cáncer es más local, comunitario en el sentido familiar, y Capricornio es más macro social en el sentido industrial o cultural. Escorpión es más de reservarse, justamente, reservarse las emociones, no expresarse tanto, autorregularse, autocontrolarse, no revelar, ocultar incluso, esconder el secretismo. Y Tauro, su opuesto es revelar, es hablar, es traer a la luz, es hacer consciente, ¿no? Yo también soy Tauro en este sentido. Entonces, es muy interesante que Freud, siendo un Tauro, es justamente quien hace esto, ¿no? También podemos pensar en otros Tauros, por ejemplo, eh, ¿quién era este? Karl Marx, ¿no? Que también trajo a la luz la desigualdad entre las clases, Shakespeare también, George Lucas, Tony Hawk. Bueno, ellos no trajeron como cosas a la luz, pero también eran tauros que impactaron. Shakespeare, no sé un poquito del lenguaje o de las historias, pero bueno. Y aquí entraríamos un poquito a la pregunta de ¿el conocimiento es viejo o nuevo? Eh, Últimamente he escuchado y yo también he usado el concepto de hacer referencia a las cosas clásicas. Por ejemplo, el Titanic es un es una película clásica. Eh, los trabajos de Freud, ¿no? En el psicoanálisis o en la psicología, Freud es un clásico. El libro de Introducción a la Lógica de Raúl Gutiérrez Sáenz también es un clásico de la lógica, de cómo pensar lógicamente. Y, y se puede decir que hay cosas clásicas, pero también siento que hoy en día tenemos también la tendencia, o yo también me incluyo, más que nada, de buscar lo nuevo. Entonces, viejo significa clásico, pero nuevo es hoy en día es la neofilia. Y no la neofilia porque de nuevo aquí nos vamos con la idea y a mí me gusta encontrar cosas como la palabra neofilia o compulsión a la repetición y ver si se pueden aplicar a otras situaciones. O tal vez me digas, no, te estás equivocando, ese no es el nombre para eso. Cuando lo aplicas a esta otra situación o tiene una connotación o quieres que tenga una connotación diferente, se le dice de esta otra forma. Y yo diría, ok, entonces corrígeme nada más en la terminología, pero la idea, la intención sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, el mismo mensaje, nada más disfrázalo diferente, ponle otro outfit, como sea, pero sigue siendo la misma idea, ¿no? Tú sabes lo que quiero decir. Neofilia de ideas, o bueno, para allá voy. La neofilia hace referencia justamente a esto que ya conocemos de la novedad tecnológica, la novedad en la medicina, la novedad en los avances médicos. Quiero saber lo más nuevo, lo más vanguardista, la tecnología de punta, el último,
las últimas actualizaciones que se hicieron, la realidad virtual, la inteligencia artificial, estos nuevos procesadores, computadoras, teléfonos, lo que sea, tecnología. Sí, pero yo no entraría en esa categoría de personas, ya que, o sea, la tecnología sí, está bien, pero lo mío sería más bien neofilia de ideas, nuevas ideas, porque ya, o de conocimiento, porque como que cuando no encuentro nuevas ideas o no estoy repasando incluso ideas clásicas que de alguna forma es como nuevo conocimiento, el repaso, ¿no? El repaso es interesante por eso, tiene esa característica de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Es donde se unen porque es como ver una película que ya viste, pero verla después de un tiempo y dices, ah, no vi eso antes, ¿no? O leer un libro que ya leíste y entender otras cosas. Entonces tiene el repaso, la repetición, hasta ahorita me estoy dando cuenta, tiene esa característica de unir lo viejo y lo nuevo, ¿no? Como lo científico tiene la característica de unir lo práctico y lo teórico, pero en este caso sí, yo estaría haciendo referencia más a la neofilia de ideas, de estar, porque aquí también algo que me pasa es que me aburro. Entonces, si no tengo nueva información, nuevos conocimientos, nuevas ideas, me aburro y es una de las características de estar, porque la neofilia pues no es ese amor a lo nuevo, no es estar, eh, se puede decir que tiene incluso una connotación negativa si se ve desde un punto de vista extremista, o sea, siempre tengo que estar pensando, viendo, conociendo, aprendiendo cosas nuevas, eh, cosas teóricas, abstractas, como sea, y esto conlleva a una insatisfacción crónica, perdón. Eh, Y en este caso también aquí me gustaría hablar de algo que vi en el libro de La clase del griego de Han Kang, que es cómo solo utilizar la lógica que te deja emocionalmente insatisfecho o como solo utilizar la lógica que te deja insatisfecho, ya que la lógica sí tiene una característica muy útil, muy poderosa, muy potente de comprobar las cosas de forma fría, pero justamente le quita toda la emocionalidad, le quita todo el humanismo, le quita todo lo jerárquico, lo valórico, lo axiológico, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, podemos decir, el estar siempre queriendo encontrar cosas nuevas o conocimientos nuevos, ideas nuevas, te lleva a una insatisfacción, ¿no? En este caso. Y lo último es cómo dejar la matriz, que en este fin de semana estábamos viendo eso a través de varias situaciones o cosas que estaban comentando, que está muy de moda eso, de decir, tienes que salir de la Matrix, ¿no? Que hace referencia a la película de Matrix, que hace referencia a la cueva de Platón, que es básicamente estar como atrapado, encadenado, no ser libre, ¿no? Porque de alguna forma no sé por qué el valor máximo de nuestra sociedad o cuando empezamos a hablar de cosas filosóficas siempre salen con la libertad y que tienes que ser libre. Creo que porque las guerras de independencia se han peleado y gente ha muerto en nombre de la libertad, entonces se le da mucho peso a la libertad. Pero hablar de libertad hoy en día es como siento que es más una cuestión individual. O sea, tú ya vives en una sociedad, estás condicionado y tu libertad va a depender simplemente de tu forma de pensar y del criterio que tú utilizas para tomar tus decisiones, ¿no? Si tú quieres tomar decisiones que se basan en la cultura, en tu cultura, en la sociedad, pues adelante, usa ese criterio. Si tú quieres decir voy a salir de la matriz o de la matrix de esa forma y yo tomar mis propias decisiones, pues simplemente tienes que tener en cuenta que no vas a ser completamente libre de nuevo, o sea, no vas a vivir en otro planeta y empezar desde cero, porque ya vienes condicionado incluso como humano, incluso si te vas a otro lugar, que eso ya lo hablé en otro momento, de poder incluso dejar de ser humano, pero estás súper condicionado por tu cuerpo, para empezar, por tu genética, por tu familia, por tus costumbres, y ni hablemos de la cultura, del contexto en donde estás. Entonces, todos esos condicionamientos no te van a dejar, por más que quieras, ser libre o completamente libre.
Y de nuevo, para dejar la matriz, que yo entiendo la matriz o la matrix, como esta idea de caos, ¿no? Lo femenino, la energía femenina, que es básicamente no saber qué hacer. Y la forma de derrotar a la confusión y al caos es justamente con el orden, que es su opuesto, que es la energía masculina. El orden, la organización, la planificación, esté bien o esté mal, ese es otro tema, pero de que necesitas un criterio, de nuevo, individual, que tú utilices, que tú modifiques, que tú evalúes, que tú supervises, de nuevo, ahí es en donde entraría la compulsión a la repetición, pues eso ya es responsabilidad tuya, ¿no? Yo creo mucho en el potencial del individuo, en lo que tú puedes hacer dentro de tus límites, dentro de lo que tienes a tu alcance con tus recursos y tu tiempo, justamente organizándote, planificando, que serían todas las características de los procesos psicológicos superiores, como de la metacognición, la planificación, la creatividad, la resolución de problemas, el uso del lenguaje, el uso de verbalizar las cosas, no quedarte callado, escribir, reflexionar, hablar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los dejo por ahí y nos vemos en la próxima. Ok, bye.